Algo a lo que necesitas prestar atención es a esto. La tentación en nuestra generación no viene en forma de demonios aterradores. A menudo se presenta disfrazada de algo familiar, algo que parece completamente normal. Como los restaurantes familiares como McDonald's que permanecen llenos todos los días. O el rostro de revolucionarios como el Che Guevara aún impreso en camisetas como si fuera un símbolo de libertad. Puede que no lo creas, pero estas cosas aparentemente inofensivas fueron en realidad la trampa final. Un pastor fallecido lo confirmó. Y en el momento en que su alma abandonó su cuerpo, un ángel lo llevó a un lugar que la mayoría de la gente no quiere creer que sea real, el infierno. Y allí vio cosas que han dejado temblando a todo aquel que las escucha. Todo un sistema McDonald's gobernado por demonios. Y el mismísimo Che Guevara, el legendario revolucionario, preso en el fuego eterno. Lo que el pastor vio y escuchó te impedirá dormir esta noche. Pero esto no es solo una historia para asustarte. Es un llamado de Dios para ti, para mí y para todos los que creen estar a salvo. Sabemos que algunos lo rechazarán, otros dudarán. Pero si lo que vio es cierto, nuestro silencio de hoy podría significar la destrucción de almas mañana. Antes de empezar, digan amén con su nombre y ciudad. Oraremos por ustedes. Y quienes han apoyado este canal con un agradecimiento especial, sepan esto, Dios lo ve. No solo están ayudando a un vídeo. Están sembrando una semilla de fe en sus propias vidas. Ahora escuchen el testimonio de este pastor y no lo traten como una historia lejana, porque un día cada uno de nosotros comparecerá ante el juez eterno. Me llamo Gabriel Mendoza. Soy un humilde pastor que sirve a una pequeña comunidad evangélica en Sudamérica. Durante años, he dedicado mi vida a predicar el evangelio, consolar a los quebrantados y pastorear a los fieles. Sin embargo, nada en mi ministerio, ni siquiera los momentos más intensos de oración o guerra espiritual, me habría preparado para lo que estoy a punto de compartir con ustedes. Esto no es solo una visión. Es un testimonio. Y es la verdad más aterradora y urgente que he presenciado. Me acompañó en este viaje la hermana Lourdes Esparonza, una mujer conocida en nuestra región como un pilar de oración. Aunque no tiene título, púlpito ni plataforma, su fe mueve montañas. Es viuda, de espíritu tranquilo, pero poderosa en el Señor. Durante 3 días y 3 noches, ella y yo nos comprometimos a un tiempo de ayuno e intercesión. Fuimos a un terreno sagrado justo más allá del pueblo, donde se alza un antiguo manzano, retorcido por el tiempo, pero arraigado como un altar en la tierra. Bajo ese árbol, oramos sin cesar. No comimos nada. Solo bebimos agua. El sol salió y se puso 3 veces mientras llorábamos por el estado del mundo, por la iglesia tibia y por las almas perdidas por el pecado. Para la tercera tarde, mi cuerpo estaba débil, más que débil. Apenas podía arrodillarme. Respiraba con dificultad. Mi visión se nubló y, sin previo aviso, me desplomé al pie del árbol. La hermana Lourdes me contó más tarde que dejé de respirar. Mi pulso se debilitó. Gritó pidiendo ayuda. Pero estábamos lejos del pueblo. No había nadie, ni médico, ni ambulancia, solo sus manos apretando las mías y su voz clamando al cielo. Pero lo que no pudo ver fue lo que sucedió después. En esos momentos de muerte clínica, me encontré fuera de mi cuerpo. Mis ojos seguían cerrados, pero podía verlo todo. Flotaba justo encima de la tierra, ingrávida, libre ya del dolor y la fatiga. Me giré y vi mi propio cuerpo inmóvil, con la piel pálida y los labios ligeramente entreabiertos. La hermana Lourdes se arrodilló junto a mí, sollozando, con la voz quebrada mientras oraba. Entonces llegó la luz. No era la luz del sol. No era fuego. Era un resplandor vivo, puro y sagrado, más brillante que cualquier cosa en la tierra. Pero no me cegó. Me dio la bienvenida. De entre la luz surgió una figura alta, vestida de gloria, que brillaba con autoridad, un ángel del Señor.
Su presencia inspiraba admiración, pero irradiaba paz. Sus ojos albergaban eternidad. Pronunció mi nombre, Gabriel. Lords, sígueme. Su voz resonó en mi ser, no en mis oídos, sino en mi alma. En ese momento, me di cuenta de que el espíritu de la hermana Lourdes también había abandonado su cuerpo. Estábamos uno al lado del otro, ya no en el plano físico, sino en un estado espiritual, alertas, plenamente conscientes y completamente a merced de algo mucho mayor que nosotros. Seguimos al ángel, quien nos condujo hacia lo que parecía un túnel de oscuridad y remolinos. La entrada era amplia y amenazante, como la boca de una gran bestia. Dudé. Todo mi ser retrocedió ante ella, pero el ángel se volvió y dijo, no temas. Lo que estás a punto de ver debe ser testificado. Muchos perecerán si no se escucha esta advertencia. Avanzamos. El aire se densificó, la luz a nuestras espaldas se desvaneció, y pronto caminábamos por un túnel de profundas sombras. Sin embargo, no había confusión en nuestras mentes. Nos llevaban a un lugar muy real, muy vivo y muy aterrador. Lo que presenciamos en los minutos siguientes marcaría nuestra memoria y sacudiría nuestra comprensión de la eternidad. Las imágenes no son simbólicas. No son metáforas. Son realidades sin filtros, sin disimulo, reveladas por el bien de tu alma y el mío. Esto no fue un sueño. Fue el infierno. Y lo que vi allí, lo que vimos, me ha atormentado todos los días desde entonces. Fue en ese reino de tormento donde nos topamos con la verdad sobre la gula, el orgullo y la rebelión. Vimos almas condenadas eternamente. Caminamos entre horrores disfrazados de placer. Y sí, vimos lugares y personas que jamás esperábamos encontrar entre ellos. La imagen distorsionada de un McDonald's en el infierno y el alma atormentada del revolucionario argentino, conocido mundialmente como el Che Guevara. No lo digo a la ligera, pero debo hablar porque alguien necesita escuchar esto y alguien debe escapar antes de que sea demasiado tarde. Mientras seguíamos al ángel adentrándonos en el túnel, la tenue luz tras nosotros se desvaneció hasta que solo pudimos ver el resplandor radiante que emanaba de su figura. Todavía me estoy recuperando del momento en que nuestros espíritus abandonaron nuestros cuerpos y me costaba comprender a dónde nos llevaban. Pero cada paso adelante confirmaba que no era un sueño ni un símbolo, sino un viaje a un reino más real y aterrador que cualquier cosa en la tierra. De repente, el túnel se ensanchó y el camino bajo nuestros pies se niveló. Lo que se alzaba ante nosotros me dejó paralizado. Una puerta colosal se alzaba en el centro de un inmenso abismo. Su monstruoso tamaño se extendía hacia un cielo rojo sangre sin fin aparente. Su superficie de hierro estaba ennegrecida, chamuscada y marcada por cicatrices irregulares, como si el fuego mismo del juicio hubiera lamido su estructura durante siglos. Púas, ganchos y cadenas se aferraban a sus bordes como los restos desgarrados de un tormento pasado. El suelo tembló bajo nosotros al tiempo que un gemido sordo se elevaba desde la puerta. Un crujido antiguo y espantoso que sonaba menos mecánico y más como el lamento de 10.000 almas clamando desesperadas. La hermana Lourdes, de pie a mi derecha, me agarró el brazo instintivamente. Tenía los ojos abiertos de par en par por el miedo y respiraba entrecortadamente, con miedo. El aire a nuestro alrededor se densificó, cargado de un hedor infernal que me ardían los ojos y me oprimían los pulmones, una mezcla repugnante de azufre, humo y carne podrida. De las grietas de la puerta se filtraba un intenso resplandor rojo, como las brasas de un volcán en erupción, proyectando largas sombras cambiantes que danzaban como espectros listos para devorar. Gritos, al principio débiles pero inconfundibles, gritos de dolor, horror y desesperanza. Algunos chillaban de rabia. Otros gemían de tormento, y algunos imploraban clemencia, alivio, la muerte. El sonido me taladraba el pecho, desgarrándome el alma. El ángel avanzó, con un resplandor firme, aunque una profunda tristeza se reflejaba en su rostro. Se volvió hacia nosotros y dijo con una voz que resonó a través del abismo, «Este es el umbral del infierno».
Lo que están a punto de ver debe ser presenciado. No es un castigo por su fe, sino una revelación destinada a despertar a muchos. Sus ojos se encontraron con los míos. No deben apartar la mirada. Me temblaban las rodillas. Susurré una oración en voz baja: Señor, cúbrenos con tu fuerza. Y entonces, con un gemido que estremeció el suelo y me resonó los huesos, las puertas se abrieron. No se balanceaban como puertas normales. Se partieron lentamente, como las fauces de una bestia ancestral que se abre tras siglos de letargo. Una ola de calor se desató, más caliente que cualquier horno. Y, sin embargo, no solo contenía temperatura, sino también un peso espiritual. Me oprimía la mente, el corazón. Era la desesperación hecha tangible. Cruzamos la puerta. El mundo más allá de la puerta no era solo fuego y azufre. Estaba repleto de horror. Un túnel de piedra irregular se extendía ante nosotros, descendiendo como una serpiente enroscada. Las mismas paredes latían con una energía siniestra, brillando tenuemente como si vetas de odio fundido recorrieran la roca. Cada respiración que tomaba se sentía pesada, contaminada, como si el aire mismo transportara los gemidos de los condenados. Tras lo que pareció una eternidad descendiendo hacia el abismo, el túnel se abrió a un enorme claro. Ante nosotros se extendía un camino pavimentado con ladrillos rojos brillantes, lo suficientemente ancho como para que muchos pudieran caminar uno al lado del otro. Los ladrillos crujían bajo nuestros pies, latiendo con calor como brasas de un fuego vivo. Este camino conducía a un puente suspendido sobre lo que solo podría describirse como el lago de fuego. El lago rugía. Las llamas se elevaban en oleadas como un océano viviente. Cada cresta de fuego iluminaba el cielo, un manto enfermizo de tonos carmesí, rosados y sobrenaturales que ningún ojo humano había visto jamás. El cielo parecía respirar, latiendo con maldad. Y bajo ese cielo antinatural, en ese mar de llamas, había almas, incontables multitudes retorciéndose, agitándose, gritando. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, rostros de todas las razas e idiomas. Se retorcían como si cada nervio de sus cuerpos fuera una llama. Pero su sufrimiento iba más allá del tormento físico. Maldijeron, no solo por frustración, sino con veneno. Blasfemaron el nombre de Dios, de Jesucristo, de los ángeles del cielo. Incluso maldijeron al mismísimo Satanás. Sus palabras formaron un coro de amargura y locura. Y, sin embargo, la hermana Lourdes y yo entendíamos cada palabra. Desde el latín antiguo hasta dialectos tribales olvidados, desde el inglés hasta el alemán y el arameo. Lo comprendíamos todo. No por intelecto, sino por don divino. Así como a los apóstoles en Pentecostés se les dieron las lenguas de las naciones, a nosotros también se nos dieron oídos para oír el lenguaje de la angustia. Que Dios los perdone, susurró la hermana Lourdes, con lágrimas corriendo por sus mejillas y la voz quebrada por el dolor. No se detendrán, dijo el ángel en voz baja junto a nosotros. Incluso aquí, muchos siguen rechazando la verdad. Mientras caminábamos por el sendero, acercándonos al puente que cruzaba el lago de fuego, noté los horrores más profundos que aguardaban entre las llamas. Gusanos negros, gruesos como dedos y resbaladizos por la descomposición, se deslizaban por la piel de los condenados, clavándose en sus ojos, bocas y heridas abiertas. Algunos brotaban de las fosas nasales o desgarraban la carne, solo para volver a entrar. Cada alma era devorada y reformada, solo para sufrir de nuevo. En lo alto, buitres monstruosos, más grandes que cualquier ave terrestre, volaban en círculos con alas como lonas humeantes. Sus ojos brillaban como brasas y sus garras rezumaban metal fundido. Se lanzaron en picado, sin piedad, arrancando extremidades y dándose un festín en pleno vuelo. Gritos seguían a cada ataque. Algunas víctimas, en su desesperación, se arrojaron más profundamente a las llamas, pero ni siquiera eso les ofreció alivio. Simplemente se desvanecieron en el infierno, tragadas por completo por el lago.
Me tambaleé, abrumada por las náuseas. ¿Cómo puede perdurar semejante horror?, pregunté, conteniendo las lágrimas. Esta es la paga del pecado, respondió el ángel con tono firme. Y tu testimonio llamará a otros al arrepentimiento si deciden escuchar. Seguimos adelante, con el puente ya bajo nuestros pies. El viento era seco y cortante, trayendo ceniza y olor a carne quemada. Bajo nosotros, el lago se agitaba y vimos movimiento. Una serpiente. Una serpiente enorme. Sus escamas brillaban como acero fundido. Sus ojos ardían con una inteligencia a la vez antigua y malévola. Se deslizaba por el lago, dejando un rastro de llamas en su cuerpo, como si fuera uno con el fuego mismo. Y entonces atacó. Las almas se dispersaron frenéticamente, atropellándose unas a otras con miedo. Pero la serpiente se movía a una velocidad imposible. Sus fauces se abrieron de par en par y, de un solo golpe, cortó varias cabezas. Pero esas cabezas no murieron. Permanecieron vivas, parpadeando, retorciéndose y chillando mientras colgaban de las fauces de la bestia. La serpiente siguió nadando, con su grotesca carga balanceándose, y sentí todo el peso de la desesperación oprimiendo mi pecho. Me aferré a la túnica del ángel y caí de rodillas. Señor, Señor, ayúdanos. El ángel se giró, con rostro serio, y dijo, esto es solo el preludio. Lo que nos espera exigirá aún más fuerza. Preparen sus corazones. Con eso, cruzamos hasta el final del puente. Los gritos de los condenados retumbaban en nuestros oídos, y el aire ardía con cada respiración. El suelo más allá estaba agrietado y ennegrecido, brillando con el calor que emanaba de abajo. Habíamos llegado apenas al principio del infierno, y ya era más de lo que podía soportar. Un gemido escalofriante y agudo, que atravesó el aire con la angustia de una madre arrancada para siempre de su hijo, se elevó por encima del resto de los tormentos y nos empujó hacia adelante como un faro doloroso. El suelo bajo nuestros pies se volvía más oscuro y resbaladizo a cada paso, empapado no solo de ceniza, sino de sangre espesa y coagulada que brillaba bajo el cielo ardiente como una parodia de la vida. El hedor allí era insoportable, una mezcla acre de hierro quemado, carne en descomposición y algo profundamente antinatural, como el aroma de un útero violentamente desgarrado. A medida que nos adentramos en una vasta y árida llanura, nos encontramos con la visión de innumerables mujeres esparcidas por la tierra quemada, sus formas retorcidas y rotas, cada una atrapada en los estertores agonizantes de un castigo eterno que parecía consumir no solo su carne, sino su mismo recuerdo de paz. Sus torturadores se alzaban sobre ellas, demonios de piel negra con cuernos afilados, cuerpos ásperos como la obsidiana y garras que brillaban con sangre húmeda y carmesí. Estas criaturas no atacaban a ciegas, sino que trabajaban con cruel precisión, hundiendo sus garras profundamente en el abdomen de las mujeres y extrayendo grotescos grupos de tejido que aún latían con vida. Cada masa estaba infestada de gusanos serpentinos, algunos negros, algunos rojos, otros de un amarillo enfermizo, cada uno retorciéndose como venas con colmillos, como si se alimentaran no solo de la carne, sino del recuerdo de los niños que estas mujeres habían llevado en su seno. El dolor de sus víctimas era indescriptible, y sus gritos formaban una música terrible, aguda, gutural, interminable, una sinfonía de arrepentimiento, juicio y dolor que flotaba en el aire sulfuroso como un sudario de culpa demasiado espeso para escapar. Mientras las mujeres se convulsionaban en agonía, con sus cuerpos clavados al suelo por fuerzas invisibles, oleadas de nuevo tormento emergieron de las sombras, demonios hambrientos de cuerpos esqueléticos y ojos brillantes sin párpados. Estos seres macabros se abalanzaron como buitres sobre los órganos desechados y los restos destrozados, con la boca llena de espuma mientras desgarraban la carne aún viva con dientes rechinantes y dedos de hueso astillado. Sus gritos resonaron por toda la llanura mientras luchaban entre ellos, devorando sin ningún propósito más que el hambre, royendo tendones y devorando gusanos como si compitieran por el premio más oscuro. Y entonces, en un crescendo aterrador, llegaron los perros del infierno.
Bestias enormes y sarnosas con ojos llameantes y colmillos curvados como cimitarras, arremetiendo contra la refriega y hundiendo sus mandíbulas en los montones de tejido retorcido, robando a los demonios mientras el caos estallaba alrededor de los cuerpos destrozados de los condenados. El enfrentamiento entre los demonios y los sabuesos del infierno fue salvaje y primitivo. Una tormenta de rugidos, aullidos y chillidos tan estridentes que parecía partir la piedra bajo nuestros pies. Cada demonio luchó desesperadamente por reclamar su parte, atacando a los perros con sus garras afiladas, lanzando chispas al chocar las garras con la carne y los colmillos con el hueso. El aire se convirtió en una mancha de sangre y fuego mientras los restos de las mujeres, esos mismos pedazos arrancados de sus cuerpos, se convertían en moneda en una guerra grotesca entre depredadores. Y las mujeres aún permanecían conscientes, con sus ojos hundidos y abiertos por el horror, mientras se veían obligadas a observar la profanación de sus propios cuerpos por bestias que no conocían la piedad, ni la fatiga, solo un apetito insaciable y un deleite cruel. Nunca hubo un instante de quietud. En cuanto consumieron los sangrientos restos, los demonios negros volvieron a su presa, desgarrando la piel que apenas comenzaba a regenerarse, cortando vientres y matrices con renovado vigor. Cada incisión iba acompañada de una nueva erupción de gritos y géiseres de sangre. Los gusanos se multiplicaban con cada minuto que pasaba, emergiendo no solo de las heridas, sino de los orificios de la cara, arrastrándose por las cuencas de los ojos, las fosas nasales y las bocas, enroscándose alrededor de las lenguas y enterrándose en las gargantas mientras las víctimas se agitaban en vano. El aire estaba tan cargado de hedor y de sonido de carnicería que parecía oprimirnos el pecho, convirtiendo cada respiración en un trabajo, cada momento en una prueba de resistencia espiritual. Observé cómo una joven, con su cabello antes dorado ahora cubierto de sangre, abrió la boca para gritar y, en cambio, vomitó un retorcido montón de gusanos. Sus ojos suplicaban un fin que nunca llegaría. La carnicería continuó, un ciclo interminable de mutilación, devoración y regeneración. Como si el reino mismo se alimentara de la repetición de su castigo. Sin importar cuántas veces los destrozaran, sus cuerpos se recomponían lo suficiente para volver a sufrir. Sus almas, sujetas por cadenas invisibles tejidas con la culpa, el secreto y el silencio. Los demonios eran incansables, y los perros del infierno jamás perdieron su ferocidad, mientras que los carroñeros esqueléticos silbaban y luchaban entre sí como sombras animadas por la ira. En este lugar, incluso los condenados eran presa, y su agonía servía de entretenimiento y sustento al reino de la oscuridad. Cada momento un nuevo eco de la elección que habían hecho y de la vida que una vez llevaron. Nos quedamos paralizados por el horror, incapaces de hablar. Incluso la hermana Lours, tan fuerte en la oración, no pudo hacer nada más que agarrar mi brazo, sus sollozos amortiguados por sus manos temblorosas. El ángel que nos guió permaneció en silencio un buen rato, con el rostro sombrío e inmóvil, hasta que finalmente señaló hacia un pantano neblinoso a lo lejos. Aunque sus palabras fueron suaves, me atronaron el alma. Este no era el final, sino el comienzo. Lo que habíamos visto aquí era solo una parte de un castigo construido no desde la ira, sino desde la justicia, y la carga de compartirlo con los vivos ahora recaería sobre nosotros. Cuando nos giramos para abandonar ese campo empapado de sangre, los gritos de las mujeres nos seguían como cadenas invisibles, atando nuestros corazones al recuerdo de su sufrimiento, para que nunca los olvidáramos y nunca permaneciéramos en silencio. Mientras continuábamos nuestro viaje a través de los terrores del infierno, contemplamos una imagen que nos dejó atónitos, un McDonald's, con sus arcos dorados brillando en medio de la desolación abrasadora. El edificio se alzaba como una cruel burla, con sus vidrieras brillando bajo un cielo carmesí, con letreros de neón que anunciaban Coca-Cola helada y papas fritas crujientes. El aire transportaba el tentador aroma a hamburguesas y pollo frito. Un canto de sirena que desgarraba los corazones de los condenados. A lo lejos, vimos 3 jaulas enormes, con sus barrotes de hierro al rojo vivo, que aprisionaban a innumerables almas obesas que observaban el restaurante con ojos voraces, con los rostros contorsionados por un hambre insaciable. El ángel, nuestro guía,
habló con solemnidad. Este lugar fue creado por los secuaces de Satanás para atrapar almas mediante la glotonería, alejándolas de la gracia de Dios con la promesa de festines interminables. Nos acercamos, y la ilusión del restaurante se hizo más vívida. Su estacionamiento, aunque vacío, relucía como recién lavado por la lluvia, rodeado de jardines de flores artificiales que latían con colores inquietantes. Dentro, el aire era fresco, un marcado contraste con el calor sofocante del infierno, y el olor a comida se volvió abrumador, despertando un anhelo primario incluso en nosotros. El ángel advirtió, miren, pero no se dejen engañar, porque esto es una trampa del enemigo. De repente, vimos cientos de almas, con sus cuerpos marcados por el tormento, corriendo hacia el restaurante bajo un aguacero torrencial de fuego. Los invitaron a comer gratis, con los ojos brillantes de desesperación mientras atravesaban las puertas de cristal, pisoteándose en su frenesí. Me encogí de hombros, pues sabía que este falso refugio solo ahondaría su sufrimiento, y susurré una oración por sus almas perdidas. Dentro, la escena era una grotesca parodia de la alegría terrenal. Los condenados, sentados en mesas, se atiborraban de nuggets de pollo, hamburguesas rebosantes de salsa y batidos helados. Sus risas resonaban mientras bebían Coca-Cola que brillaba como diamantes líquidos. Canciones de Celia Cruz y Michael Jackson llenaban el aire con una falsa sensación de celebración, y las almas bailaban, olvidando momentáneamente sus quemaduras y heridas. Pero entonces un rugido atronador rompió la ilusión. La comida en sus platos se convirtió en brasas incandescentes. Las bebidas se convirtieron en lava fundida, y los gritos de los comensales me desgarraron el alma. Sus vientres se hincharon grotescamente y luego estallaron, derramando gusanos y cenizas mientras los demonios reían frenéticamente. El ángel dijo, estas almas eligieron la glotonería por encima de Dios, y ahora se ven obligadas a consumir su propia destrucción para siempre. Se me llenaron los ojos de lágrimas al presenciar su tormento interminable, un ciclo de ansia y agonía que nunca cesaría. Los demonios, ahora revelados en sus verdaderas y horribles formas, capturaron a los glotones, inmovilizándolos contra el suelo abrasador. Con cruel precisión, vertieron cubas de lava burbujeante en sus bocas abiertas, obligando a los condenados a tragar hasta que sus cuerpos explotaron una y otra vez. El aire estaba impregnado del hedor a carne quemada y los lamentos de los condenados, que imploraban una clemencia que nunca llegaría. La hermana Lourdes me aferró el brazo, pálida de horror, y sentí que me flaqueaban las rodillas ante la visión de un sufrimiento tan implacable. El restaurante, antaño un faro de falsa esperanza, ahora se alzaba como un monumento al engaño de Satanás, con sus paredes ardiendo con fuego profano. La voz del ángel atravesó el caos. Que esto sirva de advertencia a todos los que viven para la carne, pues su fin es el tormento eterno. Mi corazón latía con fuerza mientras nos alejábamos, los gritos de los glotones resonaban en mi mente, un inquietante recordatorio del precio de ceder a la tentación. Nuestro viaje nos llevó a un lugar de crueldad inimaginable, una región del infierno reservada para los condenados por homosexualidad, donde el aire estaba impregnado del hedor a azufre y los gritos de los condenados. Temblamos al contemplar los horrores que se extendían ante nosotros. El suelo era un mar de lava fundida, burbujeante y silbante, mientras que las rocas irregulares brillaban al rojo vivo bajo un cielo que latía con enfermizos tonos rosados y verdes. Demonios, con ojos que brillaban de malicia, blandían espadas de fuego, clavándolas en el recto de los condenados, quienes se retorcían de dolor, mientras sus gritos resonaban como un coro de desesperación. El ángel, con rostro serio, dijo, estas almas rechazaron el designio de Dios y ahora sufren las consecuencias de su rebelión, atrapadas para siempre en este ciclo de dolor. Mi corazón se aceleró y junté las manos en oración, implorando fuerza para presenciar tales atrocidades. El tormento era implacable. Los demonios atacaban los cuerpos de los condenados, cercenando torsos y extremidades con espadas llameantes, ordenándoles arrastrarse por el fuego para recuperar sus piernas cercenadas. Los condenados, con la carne carbonizada y supurando,
se arrastraban por el suelo ardiente, solo para caer en pozos ocultos de lava donde ardían de nuevo. Otros se enfrentaron a manadas de perros del infierno, bestias monstruosas con colmillos goteantes y ojos como brasas, que les desgarraban la carne, arrancándoles brazos y piernas. La orina de los perros, ácida y corrosiva, rociaba las almas, provocando ampollas que reventaban con repugnantes crujidos, y los gritos de las víctimas crecían, pero nunca cesaban. La hermana Lourdes lloró, su voz apenas era un susurro mientras oraba: Señor, ten piedad. Pero el ángel nos recordó: esto es justicia, porque eligieron su camino. Sentí un escalofrío a pesar del calor, mi alma se sentía pesada por el peso de su sufrimiento. La crueldad se vio agravada por el engaño. Algunas almas, creyendo estar cerca de sus extremidades perdidas, se arrastraron hacia las llamas parpadeantes que prometían alivio, solo para ser emboscadas por demonios ocultos en las sombras. Estos demonios vertieron cubas de lava fundida sobre las almas que se arrastraban, reduciéndolas a cáscaras carbonizadas que, de alguna manera, se reintegraron al sufrimiento. El ciclo era dolor interminable, desmembramiento, falsas esperanzas y destrucción, repetidos en un tormento que desafiaba la comprensión humana. Vi a un joven, con el rostro desfigurado por la agonía, extender la mano hacia una pierna que desapareció en una nube de humo, solo para ser rociado por la lava. Sus gritos se fundían con la cacofonía de la angustia. Se me revolvió el estómago y me volví hacia el ángel con voz temblorosa. ¿Cómo puede durar tanto sufrimiento para siempre?, respondió. Sus pecados los ataron a este destino. Pero tu testimonio puede salvar a otros. El peso de sus palabras me oprimía a medida que avanzábamos. Los horrores de este lugar se me quedaron grabados en el alma. Los demonios se deleitaban con su sádico trabajo, su risa, una burla estridente que ahogaba las súplicas de los condenados. Un demonio, imponente y grotesco, usaba un látigo de fuego para azotar a un grupo de almas, obligándolas a arrastrarse más rápido hacia su perdición. Otro rociaba orina ácida de sus fauces abiertas, deleitándose al ver cómo el líquido derretía carne y hueso. Los perros, implacables, rondaban en manadas. Sus aullidos me helaban la sangre mientras se abalanzaban sobre los rezagados, destrozándolos con salvaje júbilo. La hermana Lourdes y yo nos aferramos la una a la otra, nuestra fe puesta a prueba por la brutalidad implacable. La presencia del ángel era nuestra única ancla, su luz un débil faro en este abismo. Al abandonar esta zona, los gritos nos siguieron, un inquietante recordatorio de que para estas almas no habría respiro, solo tormento eterno. Entre las almas torturadas, una figura sobresalía, un rostro conocido en todo el mundo. Se me heló el corazón al reconocerlo: Che Guevara, el revolucionario argentino cuya imagen adorna camisetas de todo el mundo. La hermana Lourdes y yo, Gabriel Mendoza, lo miramos con incredulidad mientras permanecía de pie en un pozo de alquitrán, con sus rasgos, antes orgullosos, ahora contorsionados por la agonía, y sus ojos hundidos por la desesperación. Su cuerpo, marcado por cicatrices y quemaduras, mostraba las marcas de un tormento implacable. Sin embargo, su presencia allí, entre los homosexuales, nos confundía. La hermana Lourdes susurró: ¿de verdad es Che Guevara, el hombre que luchó por la revolución? El ángel, con la voz cargada de dolor, confirmó: sí, es él, un argentino, no un cubano, y sus pecados lo han traído hasta aquí. Mi mente daba vueltas, pues había visto su rostro en pancartas y carteles, un símbolo de rebeldía ahora reducido a un alma desdichada en las garras del infierno. El ángel reveló una verdad que nos conmovió profundamente. Este hombre era un homosexual encubierto, ocultando su verdadera identidad al mundo. Su odio hacia otros como él provenía de la traición. 3 amantes masculinos en su vida, cada uno de los cuales lo abandonó, yacían con otros hombres como si fueran mujeres. Nunca perdonó su traición, y su corazón se amargó, condenando a quienes compartían su secreto. Recordé historias de la crueldad del Che, su papel en el envío de homosexuales a campos de concentración en Cuba, y ahora comprendía la ironía de su destino.
Estaba con otros dos, con los pies hundidos en el alquitrán hirviendo mientras los demonios armaban un dispositivo monstruoso, cuyas mangueras brillaban con un propósito malévolo. La hermana Lourdes me apretó la mano con voz temblorosa. ¿Cómo pudo un hombre así caer tan bajo? Las palabras del ángel resonaron en mi mente: el orgullo y el pecado oculto conducen a la destrucción. Sentí una punzada de compasión mezclada con pavor por el tormento que le aguardaba. Los demonios activaron su dispositivo y un torrente de lava fundida brotó de las mangueras, envolviendo al Che Guevara y a sus compañeros. Sus gritos eran ensordecedores, sus cuerpos se derretían en un caldo viscoso. Sin embargo, sus ojos permanecieron conscientes, abiertos por el terror, conscientes de cada instante de agonía. La lava los consumió, solo para que sus formas se reintegraran, listas para soportar la misma tortura de nuevo. Vi el rostro del Che, antes audaz y carismático, ahora una máscara de dolor inagotable, con la boca abierta en un grito silencioso mientras el ciclo se repetía. Me dolía el corazón, pues aunque sus pecados eran graves, la eternidad de su sufrimiento era incomprensible. El ángel dijo: sus decisiones en la tierra lo ataron a este destino, y su tormento entristece el corazón del Señor. Caí de rodillas, abrumado por el peso de esta revelación, orando para que otros prestaran atención a esta advertencia. La escena se repitió ante nosotros, cada ciclo más desgarrador que el anterior. Los demonios se burlaban del Che, provocándolo con recuerdos de su gloria terrenal, solo para sumergirlo en lava una vez más. Sus compañeros, igualmente atormentados, compartieron su destino. Sus gritos se fundían en una sinfonía de desesperación. La hermana Lourdes lloraba abiertamente, sus oraciones eran una súplica desesperada de misericordia, aunque sabíamos que no llegaría. Pensé en las innumerables almas que idolatraban a este hombre, ignorantes de su secreto y su destino. La voz del ángel era firme: que esto sirva de testimonio a los vivos, nadie está por encima del juicio de Dios. Al alejarnos, su rostro angustiado permaneció en mi mente. Un duro recordatorio de que la fama y la rebelión no pueden protegernos de las consecuencias del pecado. Nuestro camino a través del infierno nos llevó a una escena de brutal retribución, donde un hombre blanco, antiguo miembro del Ku Klux Klan, yacía atado con ganchos ardientes, con el cuerpo atormentado por el dolor. Reconocimos las marcas de sus crímenes terrenales, el odio y el asesinato de personas negras, ahora grabados en su cuerpo atormentado. Su rostro, antes endurecido por el prejuicio, era ahora una máscara de terror. Sus ojos imploraban una clemencia que nunca llegaría. El suelo bajo sus pies era un lecho de brasas, y el aire apestaba a carne y sangre carbonizadas. El ángel dijo: el corazón de este hombre estaba lleno de odio y sus manos manchadas de sangre inocente. Ahora cosecha lo que sembró. Sentí un nudo en el estómago al recordar las atrocidades del clan y susurré una oración por las almas a las que había dañado. Un demonio, con el cuerpo retorcido y grotesco, golpeó al hombre con un látigo de fuego. Cada latigazo le desgarraba la carne, provocando gritos que resonaban por todo el plano en llamas. Con un silbido penetrante, el demonio invocó a un perro del infierno, una bestia de dientes afilados que goteaba sangre y cuyos ojos brillaban como hornos. El perro se abalanzó, hundiendo los colmillos en el muslo del hombre, desgarrando trozos de carne mientras éste se retorcía impotente. Entonces, con un gruñido gutural, la bestia orinó sobre él, su orina ácida chisporroteó al derretirle la piel, provocándole ampollas que estallaron en un chorro de pus. La hermana Lourdes se dio la vuelta, sus sollozos se mezclaron con los gritos del hombre, y sentí que la bilis me subía a la garganta. La voz del ángel era firme. Su odio consumió a otros en vida. Ahora lo consume a él en la muerte. Me aferré a mi fe, luchando por soportar el horror que se desplegaba ante nosotros. La burla del demonio era implacable. Un demonio, con la voz cargada de desprecio, se acercó al rostro del hombre y siseó: tu orgullo por tu piel era tu Dios. Pero aquí no significa nada. Otro demonio se unió, riendo mientras declaraba: tus genitales,
tu símbolo de poder, son inútiles en este lugar. Con un movimiento rápido, el perro del infierno arremetió de nuevo, cerrando sus fauces sobre la ingle del hombre, desgarrando su carne en un chorro de sangre y ceniza. Sus gritos alcanzaron un punto álgido, su cuerpo se convulsionó mientras los demonios rugían de risa, rodando por el suelo con una alegría sádica. Sentí una oleada de náuseas, con el corazón roto por la profundidad de su sufrimiento, aunque sabía que sus crímenes lo habían traído hasta aquí. La presencia del ángel era nuestro único consuelo, su luz, un recordatorio de la justicia de Dios en medio de este caos. El tormento continuó sin tregua. Los demonios arrastraron al hombre sobre las brasas, desprendiéndole la carne, solo para que su cuerpo se recompusiese para una mayor tortura. Apareció otro perro, clavándole las garras en el pecho, dejando rastros de cicatrices fundidas. La orina ácida fluyó de nuevo, corroyendo lo poco que quedaba de su cuerpo, y sus súplicas de muerte fueron recibidas con burlas. Aquí la muerte no es escapatoria. La hermana Lourdes y yo caímos de rodillas, nuestras oraciones ahogadas por la cacofonía de crueldad. El ángel dijo, este es el destino de quienes siembran división y derramamiento de sangre. Que tu testimonio convierta los corazones al arrepentimiento. A medida que avanzábamos, los gritos del hombre se desvanecían, pero la imagen de su tormento ardía en mi mente, un testimonio escalofriante del salario del odio. Tras presenciar el brutal tormento del racista en la llanura ensangrentada, avanzamos con paso pesado por un laberinto de lagos humeantes que silbaban con furia fundida. El aire, antes cargado con el hedor a carne carbonizada, se volvió inesperadamente fresco, y un tentador aroma a comida frita nos invadió, despertando un anhelo inquietante. Más adelante, un McDonald's emergía de la neblina carmesí, con sus arcos dorados brillando como un faro bajo un cielo veteado de rosa y violeta. El edificio estaba inmaculado, sus paredes de cristal reflejaban destellos de llamas lejanas, enmarcado por un aparcamiento desolado que relucía como bañado por una lluvia fantasmal. Más allá del terreno, los jardines florecían con flores artificiales, pétalos de un morado intenso, un naranja intenso y un verde enfermizo meciéndose con una brisa que traía una dulzura engañosa, ocultando el azufre subyacente. Por un instante fugaz, los colores vibrantes y el aire limpio engañaron a mi alma cansada, haciéndome creer que habíamos encontrado un paraíso. Sin embargo, la mirada solemne del ángel nos afianzó en nuestro sombrío propósito, y nos acercamos con el corazón latiéndome de miedo. La fachada del restaurante era una cruel burla del consuelo terrenal. Sus letreros de neón latían con promesas de Coca-Cola helada, papas fritas crujientes y hamburguesas jugosas. Su luz danzaba sobre el pavimento de piedra mojada en remolinos hipnóticos. Dentro, el aire era frío, un cambio chocante respecto del calor sofocante del exterior, y el aroma de hamburguesas chisporroteantes y bollos tibios nos envolvía, provocando un hambre que luchaba por calmar con oraciones susurradas. El comedor estaba impecable, con mesas y sillas pulidas dispuestas en filas ordenadas, bañadas por la suave luz de las luces del techo que imitaban la luz del día. Mujeres jóvenes con impecables uniformes de McDonald's, rubias, morenas y morenas, estaban de pie tras mostradores relucientes, con sonrisas brillantes pero vacías, y sus ojos brillando con una frialdad antinatural mientras limpiaban las bandejas y ajustaban los menús con precisión mecánica. Una mujer corpulenta, con la piel cubierta de sudor, caminaba por el suelo. Su voz era aguda al ladrar órdenes y su presencia dominaba el espacio vacío con una autoridad inquietante. A través de los amplios ventanales, se avecinaba una tormenta, y una lluvia rosada empezó a caer. Sus gotas repiqueteaban suavemente, cada una silbando levemente al tocar el suelo. La hermana Lourdes me agarró del brazo, pálida, y murmuré, Señor, protégenos, presentiendo el siniestro engaño tejido en este falso santuario. A medida que la lluvia arreciaba, un rugido lejano se intensificaba, y una horda de almas, hombres y mujeres, algunos hinchados por la obesidad, otros demacrados y esqueléticos, se abalanzaba hacia el restaurante, con los ojos ardiendo de hambre desesperada. Sus cuerpos mostraban las cicatrices del tormento,
quemaduras y cortes que rezumaban ceniza y sangre. Sin embargo, corrían con febril determinación, tropezando con rocas afiladas y pisoteando a quienes caían a su paso. Más de 300 personas irrumpieron a través de las puertas de cristal, con pasos atronadores como una estampida, con los trapos empapados pegados a heridas dolorosas. Se apiñaron en 12 mostradores donde las mujeres uniformadas los recibieron con voz suave y atenta, tomando pedidos sin pedir dinero, con una sonrisa inquebrantable. El comedor estalló en una parodia caótica de alegría, los condenados riendo y abrazándose, sus rostros iluminados por una alegría voraz mientras reclamaban mesas repletas de bandejas de nuggets de pollo dorados, hamburguesas gigantescas cubiertas de salsa y batidos de fresa que brillaban como rubíes líquidos. Se me revolvió el estómago y los ojos de la hermana Lourdes se llenaron de lágrimas. Ambas nos estremecimos ante la trampa que les tendía a estas almas perdidas. El festín se desarrolló con una intensidad salvaje, los condenados devoraban sus comidas, con la grasa manchándoles los labios y goteando sobre sus barbillas cicatrizadas mientras bebían Coca-Cola helada, en vasos enormes. Su risa, cruda y frenética, se mezclaba con los ritmos palpitantes de la vibrante salsa de Celia Cruz y el pop eléctrico de Michael Jackson, que resonaban en altavoces invisibles, impulsándolos a danzas torpes y estáticas. Se balanceaban y giraban, con movimientos espasmódicos pero febriles, como si la comida hubiera borrado la memoria de sus células ardientes, donde habían languidecido en el tormento. Algunos tenían heridas recientes, la piel ampollada y en carne viva, pero el hambre consumía todo pensamiento y sus ojos brillaban con un fervor glotón que los reducía a bestias hambrientas. La corpulenta gerente se abrió paso entre la multitud, con una sonrisa amplia y desgastada, sus manos gesticulando expansivamente mientras los instaba a apilar más sus platos. Su voz estaba impregnada de una amabilidad que parecía veneno. La voz del ángel, cargada de verdad divina, atravesó el clamor. Este restaurante fue creado por los secuaces de Lucifer para separar las almas de la gracia de Dios mediante la glotonería. Es un señuelo colocado cerca de sus celdas ardientes, donde lo contemplan con anhelo desesperado, como cerdos hambrientos arañando barras de fuego. Me dolió el corazón y caí de rodillas, rezando por la fuerza para dar testimonio. El peso de su engaño me aplastaba el espíritu. La ilusión de celebración pendía de un hilo, delgada y frágil como el azúcar glas extendido sobre un pozo de fuego. En un rincón oscuro del infernal McDonald's, nos encontrábamos, dos almas enviadas a presenciar lo que la mayoría no podía soportar imaginar. Sin previo aviso, el suelo bajo nuestros pies empezó a temblar, y un rayo dentado atravesó el cielo teñido de rosa, dejando tras de sí un trueno que resonó como una reprimenda divina. Fuera de los muros de cristal, la suave lluvia rosada se tornó enfermiza, cambiando su color a un azul pálido y venenoso. Cada gota desprendía un olor ácido que se arremolinaba en nuestras fosas nasales, llenando el aire de terror. Dentro, el ambiente se enrareció. El clamor de las risas dio paso a un silencio frío y sigiloso que se extendió como una sombra antes de una tormenta. Ninguno de los comensales pareció darse cuenta. Estaban demasiado ocupados saboreando sus comidas, con la boca llena de hamburguesas relucientes, los dedos grasientos envueltos en vasos de refresco, los ojos vidriosos por el placer del capricho. Pero entonces la comida empezó a cambiar. Los suaves bollos se endurecieron y empezaron a brillar, con el centro humeando con un calor similar al de una brasa. Los batidos burbujeaban y humeaban, convirtiéndose en lava lenta y viscosa. Las papas fritas se desintegraban en ceniza a mitad de bocado, prendiendo fuego a las lenguas y abrasando las gargantas. Un vapor hirviente silbaba desde la Coca-Cola hirviendo, empañando los rostros, ahora paralizados por la confusión y el miedo creciente. El momento de la comprensión llegó en silencio, seguido de una ola de caos. Los comensales se quedaron paralizados a mitad de bocado, con los ojos abiertos de par en par por el terror, mientras su festín se transformaba en su castigo. Algunos se aferraban la garganta, con la piel ampollada desprendiéndose de sus manos mientras la lava ardía desde dentro. Otros intentaron correr, pero las sillas se volcaron,
Las mesas se volcaron y sus pies no encontraron escapatoria. Las puertas de cristal por las que antes entraban con tanto entusiasmo se habían sellado herméticamente, ahora brillando con un calor que quemaba las palmas de quienes se atrevían a tocarlas. Tras los mostradores, los sonrientes empleados comenzaron a cambiar. Sus expresiones alegres se transformaron en muecas de odio, y su piel se desprendió como tela, revelando enormes demonios de carne gris y agrietada y ojos derretidos. Sus dedos se transformaron en garras curvas, y alzaron espadas llameantes y lanzas estridentes, sus voces fundiéndose en un cántico demoníaco que se burlaba de cualquier recuerdo de paz. En el centro de todo, la figura del corpulento gerente comenzó a contorsionarse, su carne burbujeando y estirándose hasta que se derrumbó hacia adentro y se transformó en algo mucho más aterrador. Allí estaba el mismísimo Satanás, monstruoso y sonriente, imponente sobre el comedor en ruinas, con los ojos brillando con el ansia de una antigua malicia. A cada paso que daba, el suelo ardía y humeaba bajo sus pies. Levantó los brazos, proyectando sombras que engullían la luz misma. Sus demonios lo rodeaban, con las armas alzadas en una reverencia enfermiza, y sus voces formaban un himno grotesco al aclamar a su amo. Los condenados, demasiado tarde para huir, cayeron de rodillas o se acurrucaron bajo las mesas, intentando esconderse de lo inevitable. Entonces llegó su voz, profunda, resonante y afilada como hierro sobre hueso. Soy Satanás. El festín apenas comienza. Vinieron a comer, y comerán. Yo los mantendré. Los demonios aullaron al unísono, repitiendo, toda la gloria y la alabanza a quienes comen. Y en ese instante, las almas comprendieron la trampa. Sus gritos se convirtieron en una sinfonía de arrepentimiento y miedo, resonando por las paredes en llamas como los lamentos de un canto fúnebre para los ciegos espirituales. La estructura que nos rodeaba comenzó a derrumbarse bajo el peso de la revelación. Los pisos pulidos se agrietaron, derramando escoria fundida por toda la sala. Mesas y cabinas se deformaron, convirtiéndose en losas irregulares de roca humeante, quemando la carne de quienes aún se aferraban a ellas. El aire frío y acondicionado dio paso a un calor sofocante, impregnado de un fuerte olor a azufre y carne quemada. Los demonios se movían velozmente entre las víctimas que gritaban, apuñalando con un fuego abrasador los cuerpos que se arrastraban y clavando lanzas en quienes intentaban escapar de los rincones. La sangre que fluía chisporroteaba al contacto con la piedra, mezclándose con la lava que brotaba de los vientres partidos, hinchados por su festín maldito. Algunas almas se aferraban el abdomen distendido, hundiendo los dedos en la piel ardiente hasta que sus estómagos se reventaron violentamente, esparciendo ceniza, gusanos y bilis. Otros se abrían paso a ciegas entre el caos, con los ojos ya quemados por el vapor hirviente, las bocas aún abiertas en gritos silenciosos. La música se había apagado hacía tiempo, reemplazada por el crujido de huesos y el siseo de bebidas fundidas. Cada eco en este lugar susurraba la misma verdad. Lo que una vez fue anhelado se había convertido en el instrumento del tormento eterno. Ya no soportaba el peso de lo que veía. Cayendo de rodillas sobre el suelo abrasador, junté las palmas de las manos con desesperación, gritando, Señor, que esta visión salve a otros. Mi voz temblaba, apenas se alzaba por encima de los lamentos que llenaban cada rincón de aquel restaurante infernal. La hermana Lourdes permaneció a mi lado, con lágrimas fluyendo libremente, su propia oración apenas audible mientras observaba a través del humo y las llamas. A nuestro lado, el ángel no habló. Su rostro, antes sereno, ahora estaba marcado por la tristeza, sus ojos reflejaban la agonía de lo que habíamos sido enviados a ver. Se mantuvo firme, un centro silencioso entre cuerpos retorciéndose y demonios riendo, su luz parpadeando contra el calor, pero sin apagarse. Y aunque sabíamos que solo estábamos presenciando el principio, el peso de este único capítulo en el infierno nos presionó el alma con una fuerza insoportable, grabando una advertencia no solo en la memoria, sino en la misma llamada que nos había traído hasta aquí. Las ruinas calcinadas del McDonald's del infierno se desvanecieron tras nosotros, engullidas por la densa niebla de aire fundido que aún silbaba en nuestros oídos.
Nuestro guía, el ángel del Señor, caminaba en silencio delante de nosotros. Su figura radiante proyectaba una tenue luz sobre un sendero que ahora se extendía hacia una nueva región, sin las llamas, el hedor ni las criaturas que habíamos soportado antes. En cambio, el suelo se agrietaba como un cristal bajo nuestros pies, y la oscuridad, espesa como el aceite, nos oprimía el pecho con manos invisibles. Un viento frío, antinatural y cruel, nos atravesó los huesos al entrar en esta nueva cámara de juicio. Sin previo aviso, un susurro solemne rompió el silencio. Aquí es donde ahora moran quienes hablaron en mi nombre, pero nunca me conocieron, dijo el ángel. Su voz no transmitía ira, solo dolor, como un pastor que lamenta la pérdida de sus fieles mayordomos que habían traicionado el rebaño. Ante nosotros se desplegaban filas y filas de imponentes cámaras de cristal, cada una escarchada por dentro, con sus superficies grabadas en una quietud impía. No eran mazmorras de fuego, sino prisiones de exposición divina. No se oían gritos, al menos no como los que habíamos oído antes. En cambio, una agonía más profunda que las llamas llenaba el aire, una agonía de verdad desvelada. Dentro de cada cámara se sentaba un alma solitaria, envuelta en andrajosas ropas blancas, túnicas que antaño parecían las de pastores, ministros y maestros de la palabra, ahora descoloridas y escarneadas por la suciedad y las lágrimas. Sus rostros se habían retorcido en grotescas parodias de sí mismos, como si las máscaras que llevaban en vida se hubieran derretido en la muerte, revelando la verdadera naturaleza que se escondía bajo ellas. Cada cámara contenía un espejo, alto y transparente, que obligaba al alma que lo ocupaba a mirar, incapaz de apartar la mirada. Y estos no eran reflejos comunes. Los espejos mostraban con brutal claridad los momentos secretos de sus vidas, sermones impregnados de arrogancia oculta, manipulaciones de las escrituras al servicio del ego y el imperio, ofrendas recogidas no para los pobres, sino para mansiones y placeres. Un hombre, demacrado y tembloroso, golpeó el cristal con los puños y gritó: ¿acaso no expulsé demonios en tu nombre? Su voz, ronca y desesperada, se desvaneció en el silencio. Otra, una mujer que una vez fue aclamada como profetisa, sollozó mientras sus libros más vendidos eran mostrados como lo que eran, promesas vacías creadas para alimentar su orgullo. Ningún fuego los consumió allí. Ninguna bestia desgarró su carne. Pero su tormento no fue menos aterrador. Porque lo que enfrentaban no era externo. Eran ellos mismos. Sobre cada cámara, grabada en el cristal como un veredicto final, brillaba una placa que decía: has recibido tu recompensa. El significado calaba más hondo que cualquier llama. Todos los aplausos, la plataforma, las donaciones, la fama, ya habían reclamado su premio en la tierra. Y ahora, despojados de sus ilusiones, solo quedaba el arrepentimiento. Algunos se arañaban los espejos, arañando con uñas inútiles, mientras sus sollozos resonaban huecos en el espacio helado. Otros permanecían paralizados, incapaces de apartar la mirada, obligados a revivir cada compromiso, cada mentira, cada vez que hablaban de santidad mientras sus corazones se servían a sí mismos. Caminamos entre las cámaras, guiados únicamente por el tenue resplandor de la presencia del ángel. No dijo nada más, pero cada paso revelaba nuevos rostros, nuevas traiciones. Un exobispo se vio a sí mismo desestimando los pecados de los poderosos mientras condenaba a los débiles. Un famoso telepredicador se quedó con la mirada perdida mientras pasaban escenas de él pidiendo donaciones a las viudas para financiar lujos personales. Les temblaban las bocas, pero no hubo defensa. No había demonios allí, solo verdad, esa verdad que juzga sin mover un dedo. El peso del aire se hacía más denso a medida que nos adentrábamos. Sentí el gélido juicio filtrarse en mis pensamientos, obligándome a examinar cada sermón que había predicado, cada vez que aceptaba elogios, cada momento en que buscaba resultados por encima de la obediencia. A mi lado, Lordis murmuraba oraciones con los dientes apretados, sus lágrimas en silencio, sus hombros tensos por la reverencia y el miedo. Bajé la cabeza y susurré las palabras de Mateo 7, 22-23. Muchos me dirán ese día: Señor, Señor, pero yo diré:
Nunca te conocí. No fue una condena. Sentí convicción. Al final de la última fila, el ángel hizo una pausa. No hicieron falta palabras. Nos quedamos quietos, con el corazón traspasado por la revelación más terrible de todas, que aún hay púlpitos llenos de hombres y mujeres que, incluso ahora, recorren este mismo camino sin saberlo. Almas que predican y cantan, pero nunca se rinden. Iglesias que aplauden por los hombres, no por Cristo. Ministerios construidos como reinos para la gloria del hombre. Y aquí, este lugar, es donde termina ese camino. Al darnos la vuelta para irnos, el silencio nos oprimía la espalda. Los rostros tras el cristal nos miraban a través de nosotros, o quizá a través de sí mismos. No los azotaron ni quemaron, pero los deshicieron al saber quiénes eran en realidad. Su castigo fue la verdad sin velo, definitiva, innegable, eterna. La voz del ángel al salir de las cámaras fue casi un susurro. Pero tu testimonio, si es sincero, aún puede llevar a otros al arrepentimiento. Sus palabras cayeron como un manto sobre nosotros. Y aunque abandonamos aquel gélido lugar, su frío nunca abandonó nuestros huesos. Los rostros de aquellos falsos siervos, antaño celebrados en la tierra, quedaron grabados en nuestra memoria como un solemne recordatorio. Solo un corazón plenamente entregado a Cristo perdurará a la luz de su juicio. El vacío helado de las cámaras de cristal se disolvió gradualmente en sombras mientras continuábamos nuestro descenso por los reinos del juicio eterno. El ángel caminaba adelante sin decir palabra, su luz atenuada, ya no atravesando la oscuridad, sino simplemente marcando el camino. La frialdad que habíamos sentido comenzó a cambiar, ya no era tan aguda como el hielo, sino pesada, como una presencia de plomo que nos oprimía el corazón. Era un silencio no de paz, sino de demora insoportable, de oportunidades desperdiciadas y obediencia negada. Entramos en una vasta llanura sin rasgos distintivos, una plaza que se extendía más allá de la vista. Su superficie de obsidiana brillaba tenuemente bajo un cielo completamente vacío, sin estrellas, sin nubes, ni siquiera el destello de una llama distante. La cúpula que se alzaba sobre ella no era oscura como la noche, sino hueca como un alma vacía de toda esperanza. Extendidas por este espacio se encontraban miles y miles de figuras humanas, cada una de pie en formaciones circulares perfectas, uniformemente espaciadas pero profundamente solas. Ninguna cadena las ataba. Ningún demonio las atormentaba. Sin embargo, la agonía en sus rostros era inconfundible, una angustia nacida no de la violencia, sino de la comprensión. Sus cuerpos temblaban, con las manos apretadas contra el pecho como si intentaran contener una fuerza invisible que surgía de su interior. Sus expresiones, algunas de llanto, otras con la mirada perdida, estaban marcadas por una emoción compartida: el arrepentimiento. No era mera tristeza ni dolor, sino un arrepentimiento crudo e insoportable lo que les había calado hondo. No era el arrepentimiento de los engañados, sino el de los informados, aquellos que conocían la verdad y se apartaron de ella. La voz del ángel llegó suavemente, pero con una claridad penetrante, como si hablara en voz alta y llegara a lo más profundo de nuestro espíritu. Estos son los que escucharon mi palabra, los que lloraron en mi casa, los que vieron las señales y advertencias, pero nunca permitieron que sus corazones cambiaran. No había ira en su tono, solo profunda tristeza. Sentí que se me cortaba la respiración al mirar los ojos hundidos de los condenados. Y una súplica susurrada escapó de mis labios: Señor, perdónanos por la facilidad con la que olvidamos. Nos acercamos a una mujer cuyo cabello colgaba en nudos grises y enredados. Su cuerpo temblaba y sus labios se movían en un canto entrecortado. A medida que nos acercábamos, su voz se hacía más clara. Estaba repasando un sermón de 2009, un mensaje apasionado que la conmovió hasta las lágrimas. Esa noche, se había comprometido a cambiar. Pero a la mañana siguiente, volvió a su vida habitual: amargura, chismes, dureza, sin cambios. Nunca me arrepentí del todo, murmuró, agarrándose el pecho.
sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos no vi desafío, sino el peso insoportable de un momento perdido para siempre. Cerca de ella se encontraba un joven, de unos 20 años, con el rostro deformado por la rabia y el dolor. Se golpeaba las costillas con los puños mientras gritaba: compartí las escrituras en redes sociales. Hice publicaciones para parecer santo, pero no amaba a Dios. Simplemente no quería ir al infierno. Su voz se alzó hasta que se quebró. Sin embargo, nadie a su alrededor respondió. Cada alma permanecía prisionera de su propio arrepentimiento, incapaz de escuchar ni consolar a los demás. Su tormento no era físico. Era interno, cíclico y sumamente aislante. A donde quiera que miráramos, había historias como estas, historias de casi arrepentimiento, de rendición parcial, de verdades escuchadas, pero nunca obedecidas. Un exacomodador de iglesia miraba fijamente al cielo, murmurando sobre un vídeo de YouTube que había visto una vez, una advertencia que descartó con una risa antes de ahogarse en alcohol. Una mujer se retorcía las manos, recordando cómo una vez bailó en una reunión de avivamiento, solo para volver a casa y maldecir a su esposo con rabia. Sus palabras se repetían sin cesar como una aguja clavada en el mismo surco. Cada confesión era un látigo espiritual que usaban contra sí mismos. Aún más trágica era la ausencia de torturadores visibles. Ni bestias, ni cadenas, ni llamas. Y, sin embargo, comprendí que su sufrimiento era uno de los más insoportables. Allí estaban sus propios verdugos, atormentados no por lo que les habían hecho, sino por lo que no habían hecho. Vi a un adolescente, pálido y lloroso, susurrando sobre un campamento juvenil, donde una vez sintió el Espíritu Santo, pero en cambio eligió la aprobación de sus amigos. Ahora sus ojos eran ojeras oscuras fijas en un futuro que jamás tocaría. El ángel permaneció en silencio un rato, dejando que el peso de lo que vimos nos invadiera. Entonces, como rompiendo el silencio en dos, pronunció las palabras de Santiago 4:17, así que, al que sabe hacer lo correcto y no lo hace, le es pecado. El versículo resonó en la plaza con una fuerza divina: escuchar y no obedecer. El ángel continuó: ¿acaso hay pecado más grave que la ignorancia? Pues no es la oscuridad la que los condena, sino la luz que rechazaron. Algunas almas cayeron de rodillas, no en reverencia, sino en tormento. Sus rostros se contorsionaron en gritos silenciosos mientras enfrentaban el vacío eterno que habían forjado con sus propias decisiones. El silencio del suelo a su alrededor permaneció inalterado, su fría superficie negra no ofrecía consuelo, ni alivio, ni piedad. Habían oído la verdad. Incluso habían llorado por ella, pero no la habían obedecido. Y ahora, en este lugar, el tiempo ya no ofrecía segundas oportunidades. Nos quedamos inmóviles, abrumados. Señor, susurró una oración tan suave que parecía un suspiro, intercediendo por los innumerables seres vivos que aún tenían tiempo. Me uní a ella, con la voz quebrada por el peso de lo que habíamos visto. Pensé en los sermones que se predicaban cada domingo, en los llamados de avivamiento que no recibían respuesta, en los vídeos que se compartían pero que nunca se ponían en práctica. ¿Cuántos, me preguntaba, estarían algún día en este mismo círculo? La voz del ángel regresó, esta vez con urgencia y autoridad. Tu testimonio puede despertar corazones que aún laten. Dilo antes de que sea demasiado tarde. Las palabras resonaron como un trueno, y supe que no era solo una visión. Era una comisión. Al darnos la vuelta para irnos, la plaza parecía extenderse tras nosotros como un mar de luto. Las almas permanecieron congeladas, su silencio más fuerte que los gritos, su arrepentimiento tejido en la mismísima tela de ese cielo vacío. A lo lejos, la tenue neblina roja del McDonald's del infierno brillaba como un maligno recordatorio de a dónde conduce la indulgencia fácil. Oré en voz alta: Señor, que nuestras palabras sean más agudas que el silencio, y, Señor, resonó. Que alguien se vuelva atrás. El ángel nos guió.
Pero los rostros, las historias, las confesiones, nos siguieron. Y a cada paso, sabíamos que este capítulo no era el final. Era un mensaje esperando ser entregado. El calor sofocante del infernal McDonald's no había disminuido. Al contrario, se intensificó, espesándose hasta convertirse en una neblina de azufre y carne quemada que se nos pegaba a la piel como una maldición. Las paredes fundidas, antes centelleantes con engaño, ahora lloraban ríos de escoria incandescente mientras la risa de Satanás se atenuaba en un zumbido aterrador, como una tormenta que se avecina en los huesos de la tierra. En el inquietante silencio que siguió, una multitud de demonios se abalanzó sobre ellos, gigantes de piel gris, ojos como hierro quemado y garras curvas como hoces, abalanzándose sobre los atormentados con una fuerza implacable. Cada alma que se había dado un festín de engaños fue capturada, clavada al suelo abrasador por manos con garras que quemaban la carne sin piedad. Sus gritos desgarraron el aire cuando apareció un tercer demonio, demacrado y esquelético, sosteniendo grandes cubas que antes contenían Coca-Cola helada. El contenido se había transformado en lava hirviente, siseando con un calor maligno. Con una precisión inquietante, los demonios forzaron las bocas de los condenados, destrozando labios y encías con sus garras. El líquido fundido se vertió por sus gargantas, abrasándoles las entrañas hasta que sus vientres se hincharon grotescamente y finalmente estallaron. Una erupción de sangre, fuego y ceniza que empapó el suelo ya reluciente. El ciclo no terminó ahí. Incluso mientras sus cuerpos se desplomaban, sus formas se recompusieron mediante un aterrador proceso sobrenatural, solo para soportar de nuevo el tormento. Gritos de agonía resonaban bajo los látigos de los demonios esqueléticos que rodeaban a las víctimas como hienas. Estos demacrados torturadores gritaban, vinieron a comer, así que comerán hasta reventar. Sus látigos, envueltos en fuego, desgarraban la carne, chisporroteando con cada golpe. El dolor era incesante, y cada grito parecía más fuerte que el anterior, como si resonara desde un lugar más profundo que el cuerpo, quizá el alma misma. De la masa de cuerpos destrozados emergió un nuevo horror, un contingente de demonios armados con lanzas marchaba a través de la carnicería. Las puntas de sus armas ardían con fuego profano, y sus ojos brillaban con perverso deleite. Se movían metódicamente, identificando a quienes, en vida, habían cometido pecados homosexuales. Con despiadada eficiencia, alzaban sus armas, en un solo movimiento brutal, clavaban las lanzas en los genitales de sus víctimas, tanto hombres como mujeres, desgarrando el tejido blando con una explosión de sangre y ceniza. El dolor era incomprensible, y los gritos no eran simples llantos. Eran el crudo sonido de la esperanza que se extinguía. De repente, las paredes del McDonald's se partieron y una jauría de perros monstruosos irrumpió por la entrada lateral. Su pelaje estaba empapado de aceite, sus dientes afilados como llagas oxidadas, y sus ojos brillaban con la locura del infierno. Se abalanzaron sobre los cuerpos mutilados, hundiendo sus colmillos en la carne ya destrozada, desgarrando lo que quedaba con un júbilo feroz. La orina ácida de estas bestias roció a las víctimas, ampollándoles la piel y dejándoles quemaduras que rezumaban una baba pútrida. Los demonios rugieron de risa, alimentándose del espectáculo de dolor mientras los condenados se agitaban impotentes bajo los colmillos y las llamas. Y entonces, como para coronar este teatro de agonía, el suelo tembló y se oscureció. Satanás se alzó una vez más. Imponiéndose sobre la carnicería, su sola presencia acalló cada grito. Con una mano con garras en alto, ordenó a los perros que se dispersaran en busca de otras presas, sus enormes garras dejaron rastros en el suelo mientras desaparecían entre las sombras. En su lugar apareció otra especie de monstruosidad, sapos grotescos del tamaño de hombres, con la piel viscosa brillando bajo el destello de la luz roja. Entraron pesadamente en la cámara, con las lenguas azotadas para capturar almas destrozadas, arrastrándolas hacia páramos abiertos, donde sus gritos fueron rápidamente ahogados por una oscuridad húmeda y repugnante. En medio del caos, un grupo de almas con sobrepeso, de alguna manera a salvo de lo peor hasta el momento, permanecía paralizado por el terror. Se habían visto obligados a presenciarlo todo.
Sus ojos estaban abiertos de par en par por el horror, sus cuerpos congelados, sin poder moverse. Un sapo, hinchado de rabia, emitió un graznido gutural que resonó en las paredes en llamas. Coleman, dijo con voz áspera, convocando una fuerza que aún no habíamos visto. De la niebla roja del exterior surgieron dos demonios imponentes que tiraban de una carreta de estaño fundido, cuya superficie brillaba con un calor insoportable. Chispas salían de sus ruedas mientras abría caminos en el suelo quemado. Los demonios blandían látigos más gruesos que el brazo de un hombre, azotando el aire con furia eléctrica. Arrastraron del suelo las almas retorcidas y cubiertas de lava y las arrojaron sobre la superficie abrasadora del carro. Los gritos que siguieron fueron agudos e incesantes, un sonido penetrante que se nos clavaba en la mente como clavos al rojo vivo. La piedad era una palabra olvidada en aquel lugar. Entonces, entre la neblina y la sangre, emergió una figura sombría, Coleman. El ser era esquelético, sostenido por dos muletas retorcidas, y su carne era un pergamino podrido sobre hueso quebradizo. A su lado había 6 sabuesos del infierno cubiertos de estrellas, cuyo pelaje latía con una extraña luz celestial, una aterradora burla de lo que antaño era sagrado. Coleman no habló. Simplemente hizo un gesto con una mano con garras, y los perros se pusieron en movimiento, arreando a glotones y homosexuales por igual hacia su destino final. Los condenados, incapaces de mantenerse en pie, se arrastrarían como basura. La lluvia roja se había espesado hasta convertirse en una neblina de lava, y cada gota les quemaba la piel de nuevo. Sus gritos llenaron la cámara como un trueno, mezclándose con maldiciones y plegarias desesperadas. Algunos arañaban el aire, otros suplicaban ser los últimos, pero todos estaban reunidos. Todos se dirigían al mismo horno. Mientras estábamos al borde de esta visión, el ángel permaneció inmóvil, su luz atenuada, su rostro cargado de dolor. No porque la justicia hubiera fallado. No, la justicia se había cumplido aquí. Sino porque tantos habían elegido este camino libremente, intercambiando la misericordia divina por placer, por orgullo, por apetito. No quedaban más palabras que decir. Solo quedaban lágrimas. Y así nos marchamos, no por elección propia, sino por llamado. Nuestro viaje no había terminado. Y esta visión, grabada en lo más profundo de nuestras almas, no fue solo para nosotros. Fue una advertencia para los vivos. El hedor abrasador del azufre impregnaba cada respiración mientras permanecíamos entre las ruinas del infernal McDonald's, mientras los últimos gritos de los atormentados se desvanecían en el aire fundido. El ángel, aún brillando con un resplandor divino que no se había atenuado desde el inicio de nuestro descenso, se volvió hacia nosotros con una mirada llena de dolor y fuego. Su voz se alzó como un trueno sobre los restos aún en llamas. Citando Proverbios 23, 2, pon un cuchillo en tu garganta si eres dado a la glotonería. Las palabras rasgaron el silencio humeante con una claridad que exigía una reverencia temblorosa. Luego, como si hablara a toda la humanidad a través de nosotros, declaró, olvídense de McDonald's si desean entrar en el reino de los cielos. Incluso una sola indulgencia, si aleja su corazón de Dios, es suficiente para alimentar el dominio de Satanás. La voz del ángel se suavizó, aunque no perdía peso. Reveló una verdad que nos dio escalofríos. Las almas que se habían quedado más tiempo en el restaurante, las que no fueron devoradas ni mutiladas de inmediato, no eran simples glotones. Eran idólatras disfrazados, almas que habían hecho de la comodidad, el gusto, el placer y la ilusión de paz su Dios. Su destino, advirtió, sería aún peor que lo que ya habíamos visto. No porque comieran más, sino porque sabían más y aún así eligieron la mentira. Una confesión temblorosa surgió en mi espíritu. Señor, guía a los vivos lejos de esta trampa. Nos indicaron que siguiéramos adelante. La mano del ángel, alzada en una orden silenciosa, señaló un estrecho sendero más allá de las baldosas quemadas. Cada paso que nos alejábamos de aquel lugar maldito se sentía como atravesar un horno. Un calor abrasador irradiaba del suelo.
El olor a estaño y carne quemados no cesaba. A nuestro alrededor, una niebla carmesí descendía como un velo matutino. Y entonces, justo después de la entrada de Cristal Roto, lo volvimos a ver. Coleman, con su figura esquelética, encorvado sobre muletas antiguas, esperaba como un centinela en la neblina. A su lado se encontraban 6 sabuesos monstruosos, con el pelaje titilando con brasas como estrellas, y sus ojos brillando con una mirada de otro mundo. Tras ellos, el carro derretido crujía bajo el peso de cuerpos retorciéndose, aún ardiendo de dolor. Sentí una mano apretándome el brazo con fuerza, no por miedo, sino en una intercesión desesperada, y juntos dirigimos la mirada hacia adelante, resistiendo el instinto de mirar atrás. Cuanto más caminábamos, más vívido se volvía el recuerdo. Los arcos dorados no habían arrastrado a los condenados por la fuerza. Ninguna cadena los había atado. Era solo el deseo lo que los esclavizaba, la rendición voluntaria a la ilusión de seguridad y plenitud. El ángel nos había mostrado su prisión original, filas de jaulas de hierro en llamas donde los reclusos miraban con anhelo a través de los barrotes el resplandor lejano del McDonald's. Habían clamado por la liberación, no del infierno, sino por entrar al restaurante. Suplicaron a sus captores que los llevaran allí, arañando los barrotes, no por libertad, sino por comida. Cada alma que cruzó ese umbral lo hizo voluntariamente, y al hacerlo, escribió su propia sentencia. Incluso ahora, todavía puedo oírlos, todavía verlos, todavía oler la mezcla de tentación quemada y arrepentimiento hirviente. Y lo peor no fue la lava, ni el fuego, ni la mutilación. Fue la verdad. Ellos la eligieron. Mis rodillas se doblaron bajo el peso de esa comprensión. Señor, supliqué desde el fondo de mi alma. Que quienes aún respiran entiendan lo que estas almas no pudieron. He predicado el Evangelio miles de veces en iglesias y pueblos por toda Sudamérica. Pero nada, me pudo haber preparado para esto. No fue un sueño. No fue una metáfora ni una alegoría. No sé si fui arrebatado en cuerpo o en espíritu. Pero esto fue real. Lo vi. Lo vimos. 2 testigos, Lourdes y yo, contemplando el mismo horror al mismo tiempo con la misma claridad. Vimos el rostro de la rebelión. Vimos al Che Guevara, conocido mundialmente como símbolo de la revolución, ahora mutilado hasta quedar irreconocible, gritando entre los condenados por pecados impenitentes. Vimos a los idólatras rechinar los dientes mientras tragaban lava fundida donde antes devoraban hamburguesas. Vimos la glotonería convertida en un consumo eterno. Sus gritos no eran solo de dolor, sino de comprensión, pues conocieron la verdad demasiado tarde. El ángel habló poco mientras continuábamos. No le hacía falta. Cada paso a través del páramo que se desvanecía hablaba más fuerte que las palabras. El sendero quemado bajo nosotros, los gemidos lejanos a nuestras espaldas y el silencio denso de quienes aún estaban siendo juzgados, todo atestiguaba lo que sería de los muchos que oyeron pero no hicieron caso. Nuestra acusación era clara. Lo que presenciamos no era solo para nosotros. Este testimonio debe ser expresado, debe ser proclamado, debe ser creído. El infernal McDonald's no solo se encuentra en el infierno, sino que su ilusión ya está entre los vivos. En deseos insumisos, en placeres que se elevan por encima de la obediencia, en una falsa paz intercambiada por la ruina eterna. Lo habíamos visto, y ahora teníamos que contarlo. Mientras la luz del ángel nos guiaba hacia un nuevo corredor de sombras, la niebla comenzó a disiparse. Tras nosotros, aún resonaban los ecos del restaurante del infierno. Más adelante, nos aguardaba lo desconocido, pero nuestra misión estaba sellada a sangre y fuego. Regresaríamos y hablaríamos. No todos escucharían. Pero algunos sí, y quizás, solo quizás, nunca volverían a ver una simple comida con los mismos ojos. Cuando leímos por primera vez el testimonio del pastor Gabriel Mendoza, lo que conmovió a todo nuestro equipo no fueron solo los horrores extremos que presenció en el infierno,
sino la innegable veracidad de cada detalle que describió. Esta no es una historia simbólica ni una metáfora. Es una advertencia clara y dolorosa dirigida a los vivos para que no corran la misma suerte. Entendemos que algunos se resistirán y otros dudarán. Pero si lo que vio es cierto, entonces nuestro silencio de hoy podría significar la destrucción de almas mañana. La tentación en esta era no viene en forma de monstruos ni demonios. Viene disfrazada de cosas que nos resultan familiares, seguras y normales. Sin embargo, como él presenció en carne propia, esa misma sensación de normalidad puede ser el umbral del lugar más oscuro imaginable. No compartimos esta historia para generar controversia. La compartimos porque creemos que cuando alguien muere, Dios lo devuelve a la vida y se atreve a hablar de cosas que nadie quiere oír, deja de ser solo su historia. Se convierte en un mensaje para toda la humanidad. Si has escuchado hasta aquí, simplemente te pedimos que te tomes un tiempo para reflexionar profundamente, porque la vida no termina simplemente cuando el corazón deja de latir. A veces, vuelve a empezar en un lugar inesperado. Antes de irte, por favor, tómate un momento para dejar un comentario con la palabra amén, junto con tu nombre y la ciudad desde la que nos estás viendo. Mencionaremos tu nombre en oración y te elevaremos ante el Señor, quien conoce cada corazón que realmente te escucha. Si nos has apoyado con un súper agradecimiento, te lo agradecemos profundamente. Creemos firmemente que Dios ve tu acto de fe y nunca olvidará tu devoción. Recuerda, esto no es solo apoyar un canal de YouTube. Es un acto de sembrar la fe en tu propia vida, un pequeño paso con gran significado en el camino hacia el plan divino de Dios para ti.